estar aquí de nuevo con nosotras. Nos encantó mucho el último episodio y espero que ustedes también lo hayan disfrutado muchísimo. En el día de hoy queremos hablar de la película It Ends With Us. Decidimos verla todas juntas y queríamos pues, comentar sobre nuestras opiniones sobre esta hermosa película que tiene un hermoso mensaje, pero sabemos que todos tienen diferentes opiniones sobre la película, así que bienvenida. ¿Cómo está todo el mundo? Yo me encuentro súper bien, súper contenta y súper contenta por la aceptación que ha tenido cada uno de los episodios y eso pues se agradece muchísimo. Lo estoy disfrutando desde principio a fin, desde el proceso de las conversaciones hasta el proceso de edición, hasta el proceso de ver cómo, ¿verdad? Cómo surge todo después de todo el trabajo, ¿verdad? So, gracias por eso. Y no sé, Glory, ¿cómo te sientes tú? Cuenta. Pues me siento muy bien de la aceptación. Un saludito a mis cívicas que se quedan en los episodios y están contentas con nosotras. Ellas también tienen sus conversaciones interesantes. Ya un día de esto a lo mejor las tenemos de invitadas. Pero estoy contenta con la aceptación, con el proceso. Nadie sabe todo lo que conlleva grabar y estas conversaciones, días de mil temas que nosotros discutimos en nuestro chat privado y pues transportarlo a este canal, pues toma tiempo y esfuerzo. Pero estamos contentos, lo disfrutamos y hoy tenemos un tema bien interesante, un tema que está corriendo por todas las redes, que va a ser muy extenso, por eso lo vamos a dividir en partes. Para que la gente esté pendiente las próximas semanas, que vamos a desarrollar mucho más este tema, pero hoy nos vamos a concentrar en nuestra impresión. Decidimos ver la película después de muchas conversaciones, decidimos al fin ver la película y saber cuál es la base de toda esta conmoción que se ha creado en las redes y que mañana pues empieza, pues no para spoiler, pero empieza un proceso legal y pues teníamos, la primera parte era pues ver la película y ver cuál es la conmoción y pues hoy vamos a compartir con todo el mundo nuestra impresión de lo que nos pareció esa película. ¿Qué te pareció a ti, Betsy? ¿Qué te pareció, Missy? Eh, yo inicialmente tenía un poquito de miedo de verla, no necesariamente miedo, pero me refiero a estaba un poquito indecisa si era un tema que me iba a, pues que, en el que me quería, el que quería ver. Yo soy bien cuidadosa con las películas que veo o con las series que también veo. Siempre trato de asegurarme que escojo temas que, aunque la película sea si es de suspenso o tenga temas fuertes, que pues no tenga unas imágenes, estaba hablando de eso ayer con Beth, yo no tengo tolerancia para las imágenes donde se está maltratando, que son gráficas, donde donde hay imágenes gráficas hacia, estoy buscando las palabras correctas, no tengo mucha tolerancia para ninguna imágenes gráficas de DV y también cuando que incluyen niños. Entonces, no me deja como muy triste, entonces trato de evitar ese tipo de temática. Pero pues honestamente me ganó la curiosidad de ver, me ganó la curiosidad, quería pues verdaderamente ver la película y entonces decidí darle una oportunidad y honestamente me quedé bien sorprendida de cómo trabajaron el tema. Puedo entender por qué la gente dice que pues se trató el tema se presentó el tema de Divi de una forma más suave o hasta de una forma romántica, si se puede decir en español así. Y yo no creo eso, yo creo que ellos trabajaron el tema para efectos visuales de una manera que fuera suave para las personas que Cuidadosa. no tenemos, cuidadosa para las personas que no tenemos, que no tendríamos tolerancia para ver ese tipo de escenas. Y especialmente, en este caso, yo no soy una persona que me he visto envuelta en una situación como esta, pero para personas que han sido víctimas o sobrevivientes, pues siento que sería bien difícil
y estresante pues ver ciertas escenas. Entonces yo creo que sin quitarle lo bonito de las otras de los otros aspectos de la película, ellos entraron al tema sin quitarle los otros aspectos bonitos visuales. No sé si me estoy explicando correctamente. Entonces a mí me gustó eso. Sí, yo puedo estar de acuerdo en parte contigo y realmente a mí, yo puedo ver cualquier tipo de película, no tengo problema con eso, pero no solo le encontré un poquito como más romántica, Ujú. bastante, para mi tipo de gusto de película. So, no era una película que yo realmente estaba buscando y que ni siquiera sabía de su existencia. Hasta que comienzo a ver todo, pues, todo el problema que se ha desatado a base de la película y ahí es cuando me entero de que existe esta película, que tampoco sabía que existía la originalidad, que es la novela. Porque como te dije, no busco ese tipo de películas, o no era algo que estaba entre mi menú de películas. Ujú. Pero la realidad es que cuando empezamos a hablar sobre el tema, dije, pues vamos a ver la película. Me encantó. O sea, tengo que decir que me encantó. Desde todo, desde los colores, la imagen, eh, todo, la historia, cómo se desenlaza todo. Y a pesar de que pensaba que iba a tener otro final, por no darle spoiler, ¿verdad? Pero pensaba que iba a tener otro final, me agradó por completo, la encontré súper bonita. Y lo más que me llamó la atención fueron todos los colores, todas las imágenes, cómo se ve, Sí, realmente te hace sentir como que esa emoción te transmite ese sí. romanticismo pero no siento que haya sido la situación, haya sido romantizada, así se le habla la No. palabra, Y sí, yo no lo no sé siento cómo se así. dice esa palabra en español, el romanticize. Ellos lo que estaban diciendo en inglés, que como lo dicen en inglés, que it romanticizes Ajá. DD. Y no sé cómo eso se pudiese traducir al español, ese término que es como, pues, ver el DD como algo bonito, verlo como algo, sí, esa sería eso, pero no sé el término verdaderamente. Exacto. Yo no pienso que se vea así. Sí pienso que está la situación, y sí me transporta a la situación a pesar de que yo no he pasado ¿verdad? Por ese tipo de situaciones. Pero sí te transporta, pero no de una manera brusca, de una mala manera. Tampoco es al nivel de ser romántico. Cuando hablo de romanticismo es más bien por la forma en que ellos se enamoran y la forma en que ellos se Ujú, tratan, y eso lo hace ver ujú, bonito, pero sabes que hay una parte que es negativa, que es ¿verdad? La situación que está surgiendo en la película, pero esa parte, por la forma en que ella lo lleva, a mí me gustó. Me gustó porque quizás en otra película hubiese caído en lo mismo, que es lo que normalmente vemos Ujú. una y otra vez, una y otra vez. So, es lo que pienso. Básicamente no sé qué piensas tú, Lori. Yo pienso que la gente está confundida porque yo no creo per se que se romantizó el DV, pero yo sí pienso, la película a mí me gustó. Es una película amena, fácil de ver, no es ujú, muy larga ni es muy corta, ujú. so te mantiene la atención, los colores, los escenarios lo hicieron posible para que nosotros nos mantengamos ahí atentas a la película. Lo que yo sí creo es que ellos alargaron el proceso del enamoramiento, tomó mucho, mucho, mucho de la película y el más o menos más de la mitad de la película tomó ese proceso de enamoramiento y yo creo que por eso es que la gente piensa que se romantizó la película, porque la gran mayoría del tiempo de la película están alrededor de eso y solamente maybe un 40% de la película
es donde se toca el tema principal de lo que debe ser esta película, que es el mensaje del Diví. Por eso es que yo creo que la gente está confundida en que lo romantizaron. A mí me pareció que, sin darle spoilers, pienso que al principio hasta a mí me confundió la película. Me confundió porque yo decía, ay, pero él no lo hizo de esa manera. Claro, pero ese es el Y punto. cuando al final se ven esas imágenes, cuando ella misma creo que llega a la realización de lo que estaba pasando, y eso me llevó a mí a decir, wow, eso mismo es lo que pasa en la vida real. Por eso. Ujú. Tú sabes, como cuando te dicen todo se ve de acuerdo al cristal con que tú lo mires. Correcto. Exactamente, eso fue lo que a mí me pasó en esta película. Me pareció que lo hicieron de una manera sutil porque al igual que ustedes, yo no veo ni novelas ni películas donde haya ese tipo de agresividad en contra de Exacto. mujeres o niños O niños. o personas de la comunidad LGBT, o no veo ese tipo de comportamientos, no lo apoyo. No creo que para hablar de un tema como ese haya que ser tan gráfico, por lo mismo, porque eso puede abrir heridas de personas que han pasado por eso y que están tratando de moverse de ese trauma. Y no creo que haya que ser tan gráfico. Hay muchas novelas que utilizan ese tema, como yo me recuerdo hace muchos años atrás, una novela que empezó con esa escena y yo ahí mismito lo apagué y le dije, nunca más, no te veo, no lo apoyo, No lo consumo. no lo consumo, ahora digo yo, no lo consumo. Pero estas películas fueron muy cuidadosos como lo tocaron, pero pienso que el tema y la confusión de romantizar el DV es porque le dedicaron más del 50% de la película a ese proceso de enamoramiento. Pero eso también es porque ellos están tratando de llevar un tema. Yo creo que ellos estaban tratando de, es que por eso es que es tan complicado el tema de la película y por eso es que la película es tan complicada. Yo creo que es bien difícil cuando tú llevas una novela y la conviertes en película, porque tienes una cantidad de tiempo limitado para explicar la historia, explicar los personajes, explicar las motivaciones de los personajes, y pues aquí había muchas historias intercaladas. Está la historia de Atlas, cómo ellos se conocieron, la historia, el personaje de Atlas es un personaje complejo, nada más Atlas, su historia, cómo ellos se conocieron, porque explicándote el trasfondo y la relación de ella con Atlas, le explicas a Lily Bloom y explicas cómo ella cayó en esa relación. Ahí es donde ella está explicando, ella le estaba contando a alguien que su primer amor es una persona que no tenía hogar. Entonces, y bueno, vamos a tener que poner en algún lado que aquí van a haber, van a haber spoilers, porque viendo la Obligatoriamente. película y entonces pues, si alguien no vio la película pues y no quiere spoilers, pues mejor que no vea el Véala y episodio. vuelva para atrás. Y Exacto. para Una pausa eh, aquí, vaya a ver la película y regresa el podcast. El video. cuando ella explica que, cuando ella explica que Atlas, no, su primer amor no tenía hogar, lo que están explicándote de Lily Bloom es que ella es una persona que es bien compasiva de las personas, que ella tiene como esa atracción por lo que la trajo a ella de él fue su situación. Y cuando ya están juntos, lo que los une es, no quiero decir como le dicen aquí, trauma bonding, pero lo que los une es precisamente porque ellos compartían una historia por sus trasfondos de Didi en su propio núcleo familiar. Entonces, a través de la historia de ellos, de ella, a través de la historia de Atlas, te explican la historia de ella también y te explican que de cómo se trabajaba el Didi en su casa, era que pues todo el mundo pretendía que eso no había pasado. Y la mamá, de hecho, hasta el final, pues siempre se comportó así, como si no estaba pasando nada. Entonces le enseñaron a ella
a manejar la situación de ese modo, donde aquí no está pasando nada. Y cuando entonces ella se enfrenta a esa situación en su propia vida como adulta, y esa es mi interpretación de lo que yo vi en la película, no estoy diciendo que así es, esa es mi opinión, mi interpretación. Ella como que le dio trabajo a entender que ella misma estaba en la situación, pero en esa misma sorpresa también sorprenden a la persona que está viendo la película, porque al principio uno está pensando que también fueron accidentes, hasta cuando ella misma despierta, tú despiertas con ella y tú dices, espérate, pero lo que pasó en la escalera no fue un accidente, lo que pasó con el horno no fue un accidente. Entonces ahí es donde te muestran las cosas que tú más o menos has tenido unos pequeños hints de algo en su personalidad, lo puedes notar, pero no sabía verdaderamente que estos habían sido actos que él había hecho. Cuando estoy contándole a Beth sobre esto, me dice que esta es la modalidad de él de vivir. Entonces, me gustaría que luego pudiéramos hablar un poquito de eso, pero porque no entiendo mucho de esa parte y no quiero entrar en temas que pues no tengo mucha información, pero sí yo creo que a todos no, parte de la película es la sorpresa de que estos no fueron accidentes, fueron, fueron eventos de Didi. Ujú, ujú. Entonces la parte donde ellos están diciendo que están romantizando, no sé si eso es una palabra, donde están romantizando el vivir. Yo creo que es porque también, como bien dijo Glory, ellos pasan mucho tiempo en la parte del romance, en la parte de él tratando de estar con ella, en la parte de ellos conocerse, en la parte que se vuelven a encontrar. Y no pasaron ningún tiempo de la película, la parte después, cuando ella ya descubre lo que está pasando y la parte de ella salirse. Ellos brincaron una parte bien importante Ujú. de la Tengo ruptura tantas con una persona. opiniones. Ujú, Ellos ujú. brincaron una parte donde una vez ella corta esa relación, ellos no muestran a este hombre apareciéndosele por la Yep. tienda, ellos no muestran a este Ujú. hombre persiguiéndola por los Gracias. sitios, ellos Ujú. no muestran a este hombre rompiéndole el teléfono con llamadas, rompiéndole el teléfono con mensajes de texto, apareciéndosele hasta la casa de la mamá, cuando Exactamente. usualmente cuando estás trabajando con una persona, cuando estás en una relación con una persona que Abusiva. es, no quería usar la palabra porque no sé si la vamos a tener que, pero cuando está pregando estás en una relación con una persona así, ellos no van a estar tranquilos con la parte de que te saliste de la relación. Exacto. Ujú. Usualmente lo que va después es que se te van a ir Un detrás. O sea, infierno. eso lo quitaron. Entonces, Ujú. es como si se quedó, está bien, lo acepté. Yeah. Solamente luego Sí, brincan a la parte de que él está con ella y ella está embarazada y todo, y hasta pena da el hombre. Y luego brincan de nuevo. Entonces, claro, sí romantizaron esto porque, bueno, si la palabra no existe, la creamos. Romantizaron esto porque verdaderamente no mostraron. Es como si él se quedó tranquilo y luego Exactamente. todo se quedó tranquilo. Esa es la parte fantástica. Yo creo que ellos Ujú, ujú. hicieron todo el principio muy bien, mostraron la parte de Didi con mucho cuidado, pero entonces fallaron en Sí. mostrar una parte real del después. Y mostraron una parte de real como una persona en la posición de él, de este personaje, verdaderamente de Yeah. una manera realista reaccionaría a la persona cortando la relación. pero tengo una pregunta. Primero, lo que dice Glory, que con relación a las imágenes que se muestran, como que tú te crees que realmente te lo estás viviendo como se lo está viviendo ella. Esa es Ujú, la parte. Que te ujú, vives esa emoción como que confusa. Realmente ujú, me agredió sin querer o me agredió a propósito y es confusa. ujú. Pero es para que tú te sientas en la posición de cómo se sentiría ella y ya cuando ves la realidad, como la ve ella, pues ahí entonces dice, "Oye, es cierto, sí, pues ya yo lo venía pensando, yo que ya
que puedo verlo desde afuera, porque no he pasado por una situación, pero puedo verlo desde afuera con la cabeza fría y decir, obvio, eso es maltrato, ¿me entiendes? Pero Ujú. en la persona que lo ha vivido, que no lo entiende de esa misma manera, pues lo puede sentir exactamente como si fuera real, como lo ha vivido, como lo ha experimentado. En cuestión a lo que dice Vi de las escenas que no mostraron, ¿realmente eso lo estás romantizando o simplemente no lo estás mostrando? O sea, por no mostrarlo, ¿lo estás romantizando? O Bueno, simplemente, o sea, o simplemente no lo estás mostrando, porque yo entiendo lo que tu punto, el hecho de que cuando llegó la parte de ella le pide el divorcio, que le pide el divorcio, pero se lo está pidiendo con su hija en sus brazos. Yo estoy esperando otra cosa. Yo estoy esperando otra Claro, cosa. Yo dije, porque ella escogió ese momento pero para va a ser decirlo, ¿por porque no qué? es el Ella mejor momento piensa para con decir él. eso. Con una persona que Ujú, es así, tú no vas a escoger ese momento para decirle lo que estás diciendo. Y ujú, cuando él se retira, que se retira de lo más normal, yo no, no va a decir nada, él no va a ujú. reaccionar, lo va a tomar así Que no es la normal. realidad, No, no es realidad, no es no es la pero realidad. no es la realidad, pero tampoco, pero las otras imágenes, como tú dices, que te explota el teléfono, que se te aparezca, que es lo que hace ujú, típicamente una persona ujú. así, pues obviamente no mostrarla realmente lo hace romántico o simplemente estás obviando esa parte. Sí, O sea, pero el obviar esa parte se convierte en romantizarlo. Sí, 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 porque pasaste mucho tiempo explicando las motivaciones de cada una de cada una de las partes, ¿no? Nos enseñaste quién es Atlas, nos enseñaste quién es Lily, su mamá, su papá, nos enseñaste todas las motivaciones de todos y todo el proceso de ellos enamorarse, todo lo que él hizo para enamorarla, cómo él trató de Ujú, tener una relación con ella, cómo luego el love bombing. ujú, ella pone unos límites y dice, yo no soy del tipo de mujer que va a tener una relación sin compromiso contigo. Y él entra en una relación con un compromiso con ella para estar con ella. Toda como ella entra a su familia, pasaron muchísimo tiempo estableciendo la relación de Lily Bloom con él. Y pasaron muchísimo tiempo explicándote y contándote de la relación de Lily Bloom con Atlas. No pasa ujú. ningún tiempo Ujú. contándote quién es él después de la ruptura. Es muy importante que se muestre quién es él después de la ruptura para que podamos Sí. contarle a las personas que no han Sí, pasado o que no han estado expuestos a vivir cómo es una persona usualmente en la modalidad que hace este tipo de cosas, cómo ellos se comportan después. De hecho, hasta te van explicando cómo va escalando la modalidad. Piensa que al principio lo empezó. Hay una parte bien tengo importante que tantas cuando cosas, tía. Yo tengo otra pregunta que a raíz de eso me surge, o sea, el hecho de que realmente el propósito de la película es llevar el mensaje o pero eso simplemente A es una eso peli voy, o es simplemente una a eso película de voy, drama romántico. a eso voy. Yo creo Porque si que realmente la película es lo que quiere llevar el mensaje, pues entonces no lo estás llevando correcto. Ahora, si la película simplemente es una película romántica, that's it. No es bueno, como lo que que pasa la es que ahorita, creamos para llevar un mensaje. lo que pasa, Me sigue? sí, yo entiendo, entiendo que la pero película era, pues la realidad es que la película es sacando un libro a una película. Yo entiendo esa parte. es una Lo novela. que es una novela. Lo que yo entiendo es que en el mismo momento ellos pudieron aprovechar ciertas escenas de la película para traer una alerta y un aviso al público de ciertas señales que se dan desde el principio de la película y ellos no utilizaron ese tiempo, por ejemplo, cuando ella realiza lo que pasó no fue un accidente, lo que pasó aquí pudo haber ahí habido una retrospección de ella y decir, cuando él estuvo molesto y se infiltró en el viaje donde venía mi mamá a verme a mí, él se posicionó porque él quería estar.
y Eso es control. establecer Es control. señales para que el público vea, espérate, cuando tú ves que tú le dices a un hombre, yo no quiero tener una relación contigo porque tú no eres lo que yo quiero para mí por tu trayectoria, porque tú no Ujú. tienes relaciones serias. Y esa persona insiste, 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 te persigue, cambia su persona para agradarte a ti y de una manera, eso es lo que ella quiere, yo se lo voy a dar. A mí me pareció muy irresponsable que, aunque me gustó la película, sentí como que le faltó que en ese mismo momento ellos trajeran ese momento para el público como enseñanza y dijera, no solamente eso, ¿te acuerdas cuando te persiguió? ¿Te acuerdas cuando te quería combinar a tu casa? ¿Te acuerdas cuando te compró se hizo tu primer customer? Yo creo que se perdió ese momento que debieron haber aprovechado como mensaje. Y yo entiendo lo que tú dices, a lo mejor no, la película estaba destinada para hacer un mensaje. ¿Cómo la vendieron? La vendieron como para un mensaje de DD, de alerta y de apoyo, o la vendieron como que una película más de romanticismo, no sé cómo le llamamos romanticismo cuando tiene que ver con DD, pero otra cosa fue, por ejemplo, eh, cuando pasan los incidentes y ella se da cuenta y está en el hospital, ¿cómo tú no vas a presentar las opciones que tienes tú, sea tu esposo legal o no, cuando hay una escena de David como esa? ¿Cómo tú no vas a presentar que aquí hubo un acto legal? Para mí era como que, ¿dónde está él? ¿Por qué está libre? ¿Cómo es que está todavía trabajando? ¿Cómo es que él tiene acceso a ti Correcto. todavía No, ¿Y después de lo cómo, que pasó? y cómo regresa acá a la casa? O sea, ¿Cómo de la nada, regresa estás ahí otra campante? vez Y como y dice Betsy, cuando tú le dices que no a un hombre como este, él no se va, ok, no, no es eso real. no Eso sucede no es real. así. hay Cuando ella muchas que dijo, no. mira, la mentira más grande de esa película, lo siento, it's going to be a spoiler, fue en el momento Ya es muy en que tarde. ella le dice a él, ¿qué tú le dirías a tu hija si estas cosas le pasan con un hombre? Y él le dijo que lo dejara. Eso es mentira. Es El mentira. hombre que tiene Ujú. ese Eso es tipo de mentira. personalidad te dice, pero si yo nada, Porque sabes por dónde lo estás pillando. ese Obviamente Claro. no hombre te no va a decir acepta eso. jamás, Jamás. jamás que él es un problema. Ujú. Lo sé. Jamás tú le vas a decir a un hombre como ese, ¿tú crees que tu hija debería tener un hombre como tú? Y él te va a decir, ay, sí, le digo que lo deje. No, la mayoría de estas personas tratan a sus parejas y cuando llega el momento tratan a sus hijas de la misma manera porque es su personalidad. No Porque es eso, es que ya no tuviste es con el solamente papá de eso. ella. No Ujú, solamente eso, sino que no que no es eso, sino que lo que me refería era que, porque estamos hablando de diferentes escenas y todas han sido criticadas. Hay una escena que mencionaste que es bien importante y nadie yo creo que la ha mencionado, que es la escena cuando ella va al hospital y ahí es donde ella cuenta pues lo que pasó y ahí es donde uno mismo se da cuenta que fue lo que le ujú, pasó. ujú, Eh, porque como la cortan en un momento dado, no sabes No ujú. exactamente qué sabes fue lo que pasó exacto. hasta que ya llega al hospital. Una vez una mujer hace eso, yo estoy casi segura que el hospital y en algunos, no sé si eso depende al estado, en este caso la película está hecha en el estado de Massachusetts, no sé si en el estado de Massachusetts, pero en algunos estados, aunque no quieras hacer el reporte Lo policíaco, hace la ley. ellos Ujú. van a hacer el reporte por ti. Entonces, aunque no quieras reportar a la persona, ellos la van a ir a buscar, porque una vez ya se reportó eso, ellos tienen la obligación, el Claro. hospital tiene la obligación, igual Ujú, que a veces pasa con los niños, tienen la obligación de reportar eso y envían a la policía, lo quieras reportar o no. Esa parte no la No es conozco, no opcional. conozco la parte legal, la parte legal en ese estado, de que si te pasa algo así y el hospital se entera, si el hospital se contacta con la policía y la policía lo va a buscar, pero tienes mucha ujú. razón, porque él continuó su vida normal, él continuó trabajando, en ningún momento se enseña que él va preso, en ningún momento se enseña que
que la policía está interviniendo con él, en ningún momento se enseña nada. Ella no radicó cargos. Eso es una parte bien importante. No se ve él cometiendo ningún tipo de acto después. Simplemente él acepta lo que pasó y sigue con su vida y hasta a un nivel donde ella se siente lo suficiente segura de dejarlo entrar a su casa mientras ella está en una situación tan vulnerable donde ella está en un estado avanzado de embarazo. Y luego, pues como explicas, la parte cuando ella le está diciendo que no. A mí me pareció, yo creo que aquí todas hemos estado embarazadas y hemos tenido un bebé. Del momento que estás cargando a tu baby, a tu bebé, que acabas de pasar por un parto o acabas de pasar por una cesárea, estás débil, estás cansada, a la misma vez estás bien emocionada. Hay muchas cosas pasando dentro de ti en ese momento. Y lo menos que yo siento, o sea, mi opinión, y yo poniéndome en esa situación, es que yo querría abordar ese tema con mi bebecita o mi bebecito en brazos. No hay más nadie conmigo en la habitación y pensando que esta es una persona que me atacó. Exacto. Entonces yo hacerlo aquí mientras yo estoy con mi bebé sin ningún tipo de defensa, a mí me pareció muy raro. Cuando discuto esto con mi amiga, ella me dice, bueno, lo que pasa es que lo puedes también ver de la parte de que ella pudo haberse sentido que el haber tenido su bebé la llenó de fuerzas para en ese momento terminar eso completamente, porque precisamente porque ella estaba teniendo su bebé en las manos, dijo, no, ahora es que lo voy a terminar y ahora que tengo la fuerza para terminarlo. Pero aún así me parece fantástico que él con una lágrima le haya dicho, sí, es verdad. Eso no pasa así. Yo sé que No, no no, podemos y hablar también, en términos absolutos, pero a mí me parece muy fantástico que nos explican quién es él, nos explican su modalidad, nos explican cómo va escalando el proceso de Vi en y esta su situación. trauma, Nos, y su- nos explican todo y de momento este hombre se vuelve un santo al momento que ella lo deja, nunca va preso, él regresa un santo a la casa de ella mientras ella está embarazada y luego regresa es un santo a ese hospital. Y luego ella le dice que no y él dice, está bien. No, eso no pasa así. No pasa así. Nos fallaron en este final, fallaron en este final digo, eso Hay no es una el parte que me final, pero gustó eso no es el mucho. final. Por eso fue cuando les dije, me gustó el Okay, a la final, pero el segunda final parte, final la segunda es parte. exacto. Pues Ese no yo no, es. y te voy a decir por qué. Hay una Para que parte no que me me gustó cuente, para que mucho. no me cuente. No, Ajá. no es que fuera el final perfecto, pero pensé que esperaba otra cosa. Porque me Bueno, lo Yo pusieron también, tantos todo el mundo, colores, porque tan hicieron tantas bonito, cosas. tan brillante, que yo dije, aquí va a pasar algo. bueno, a mí hay una Y, parte que me gustó mucho también. y pensé que iba a terminar de otra manera, por eso fue que dije, pues me gusta el final por la forma en que terminó, porque no terminó como pensé que iba a terminar, ¿entiendes? Ok. Pero esa parte de lo del bebé, para mí es que realmente él no, ella se sintió al decirlo así porque él estaba débil. Ella lo vio débil porque por cuando le dijo, quiero que se llame exactamente como tu hermano. Y ahí él se debilita, se pone más vulnerable. Y al ponerse vulnerable ante ella, pues ella, siento que por eso es Sí. la razón de que ella decide, ahora es que es el momento. Es Ok. lo que yo lo veo así. Y a Ah, ti Ahora sí te este es el hace momento lógica, a ti sí perfecto te porque hace lógica. está vulnerable. Ahora es que yo puedo decir lo que sí, tengo que decir. Es como sí. lo veo. Sorry, Ok. dale. Y a ti Yo, sí te hace, a ti sí te hace lógica que ella ya ha tomado ese momento. Porque a mi amiga también le hace lógica que ella haya tomado ese momento. A mí me hace lógica por el hecho de que él se vio vulnerable cuando ella le dice el nombre que le va a poner. Si hubiese sido de otra manera, pues no, pero él estaba frágil en ese momento. Porque realmente le metió el dedo en la llaga, como quien dice, o sea, ese es su trauma, lo que pasó con su hermano. Entonces, es como que no sé, como si le hubiese tocado un punto importante para él y ahí él se debilita y ella dice, bueno, este es el mejor momento porque, pero yo no lo hubiese hecho así, o sea, sabiendo Ujú.
cómo es y cómo actúa, yo no lo hubiese hecho así. No es el mejor momento para ninguna mujer tomar esa decisión, decir esa decisión en ese momento cuando tiene tu bebé en sus brazos. No solamente eso. Estamos hablando, vamos a hacer un spoiler, pero ni modo. Estamos Ya hemos hablando hecho de un miles. estamos hablando Ya de es un tarde. doctor. Contamos la película Estamos entera. hablando de un doctor que está a lo mejor en el mismo hospital donde ella parió. Él pudo haber cogido ese bebé y arrancar, porque ese es su bebé. ¿Tú me entiendes? La puede refundir en un asilo diciendo Exacto, que que ella ya no está está bien de la loca, que ella mente está y esto, que tiene tiene el depresión dinero, él postparto. tenía el dinero para eso. Ya, entonces una parte que a mí me gustó mucho y yo creo que es un mensaje bien importante es cuando la hermana de él la apoyó y le dijo, y si vuelves con él, yo no vuelvo a ser tu amiga, no te Exacto. apoyo. Me parece muy importante porque lleva un mensaje claro que la tolerancia a este tipo de comportamiento no debe ser aceptada ni siquiera si esa es tu hijo, tu familia, tu hermano, no debe ser aceptado. Y que nosotras, aunque somos hermanas, amigas, primas, sobrinas, tenemos que estar claras en que decirle a una mujer, salte de ahí, no importa, Así sea nuestra familia, así sea salte de nuestro ahí. hermano. Me gustó mucho, mucho, mucho. Esa escena fue una de mis favoritas porque le dio a ella ese, a lo mejor ese último empuje de que esa amiga, que es no solamente su amiga, sino su cuñada, Su le dijo, cuñada. yo te apoyo, pero no vuelvas ahí. Me pareció muy bonita esa escena, fue una de mis favoritas. El final sí me gustó que ella, como terminó, pero me faltó una parte. Yo quiero ver lo que estaba escrito en esa servilleta. Yo quiero ver cuáles eran las 5 cosas de la personalidad de su papá, porque eso era un mensaje. Yo quería ver qué era lo que estaba ahí, que la llevó a tolerar todo ese proceso hasta que ella despertó. Yo creo que no había nada. Ella no puede encontrar nada positivo que decir No pudo de él. encontrar nada. Exacto. Ella realmente no lo hizo a última hora. Ella lo hizo a última hora, literalmente. Si es que lo hizo, no lo hizo. No, ella lo intentó y eso es lo que te enseña. Se tuvo que ir porque no encontró nada bueno que decir. No, Y es donde y ella no quería misma ser se está falsa. encontrando con la situación. Se está encontrando con la situación de que ella no tiene buenos recuerdos con su papá. Y aún así después tampoco pudo despedirse. O sea, ella llevó a su bebé ante la tumba de su papá para poder despedirse, entre comillas, pero tampoco dijo nada, no fue como una despedida de que te voy a demostrar mis sentimientos, o sea, todavía ella estaba resentida por lo que había pasado a pesar de todo lo que pasó, y más aún con lo que había pasado con ella, o sea, después, en su ¿Tú piensas que cuando matrimonio. ella puso la servilleta ahí no había nada escrito? No había nada escrito, lo No, enseña en un momento dado. No había nada escrito. Ella hizo 1, 2, 3, 4, 5. exacto, y Puso la estaba en lista, blanco. puso los números, estaba en blanco. Entonces, ya cuando ella llega, ella se intentó. Y la mamá le dice, ya lo escribiste, ¿qué vas a decir? Y ella sí, No, pero yo lo que digo al al final, en la tumba, cuando lo pone al final de la película, Lo que yo dice hubiese es querido eso, que enseñaran que no había nada. es que no había nada, se ven los números. No. Yo vi los números, para Dale, mí, rewind. yo vi los números, que realmente se ve que está vacío, como y está doblada, pero no tiene nada. Yo creo Pero que pienso que no había superado todavía en ese momento lo que pasó. hay una parte que me gustaría volver a tocar, que fue la pregunta que Mari hizo, que si esta película lleva un mensaje o no. Y yo creo que nos enfrentamos con esto a cada rato con muchas novelas y con muchas historias. Los autores escriben cosas y pues esa es su creación. No siempre están buscando o están en una misión de ayudar a las personas envueltas en esas cosas que ellos están escribiendo. Simplemente su creación y la creación no necesariamente lleva a una misión. Pero cuando se tratan ciertos temas, las personas lo toman como un tema que debe llevar un mensaje o lo toman como un tema que, aunque no estés con la intención de llevar un mensaje, lo sigue llevando porque incluiste ese tema ahí.
Y yo creo que es, por eso es que hubieron las críticas y van a haber críticas, porque esta es la creación de ella y es la forma en que se puso en una película. Eh, no necesariamente trabajó el tema de la forma que a nosotros nos hubiera gustado o nos hubiese gustado, porque nos hubiese gustado ver unas realidades que todas, aunque lo hayamos pasado por esto o no, hemos visto en diferentes casos o con nuestras amigas o con familiares. Nos hubiese gustado ver, igual que como presentaron la primera parte, donde hay un patrón, nos hubiese gustado ver ese patrón después. Pero el autor no está obligado a escribir esto de la manera que nosotros lo esperamos. Ujú. Ellos lo escriben, lo crean y ya. Entonces, yo creo que por ahí es que viene la desconexión y la molestia para efectos de la historia, porque las personas no entienden que esa es la creación de ella la creó así, y pues no quiso dedicar ningún tipo de trabajo a lo que pasa después de una manera realista. Entonces, un autor no tiene que preocuparse por llevar un mensaje, el autor simplemente escribe algo. Lo que uno quiera agarrar de eso, pues es lo que uno quiera agarrar de eso. El autor no tiene que tener una responsabilidad con ese tema, no tiene que tener una visión, ni lo tiene que llevar de esa forma. Y también eso fue lo que ha causado una molestia con las personas, porque ellos han dicho, pues este tema se trabajó sin ningún tipo, lo hicieron todo como si fuera una película romántica, y aquí hay unos temas incluidos que conllevan un respeto, pero bueno, es que a cada cual le dio la interpretación que quería. Hay gente que lo han visto como una novela romántica. Hay otras personas que simple y sencillamente lo han agarrado más por la parte del DD. Cada persona le va a dar su interpretación, pero el autor y el creador no necesariamente tienen una responsabilidad. Sí, por eso fue que desde un principio les dije, yo veo todo tipo de películas, o sea, estoy abierta a ver cualquier tipo de película, porque no es que me gusten todas, no es que me gusten todas las películas, pero siempre estoy abierta a ver cualquier tipo de película porque no sabes si esa película te va a gustar o qué vas a pensar de ella o tienes que darte la oportunidad de decir, esta película pues fue buena, esta película no me gustó. Cada persona pues lo va a interpretar diferente, pero si no te das la oportunidad de verla, no sabes si realmente es lo que dicen. Y es como hay gente que te dice, pues esta película es malísima, a lo mejor tú la ves y te encanta, porque la ves de una manera diferente a esa persona. Yo aprecio que ellos hayan tocado el tema de esta forma, porque yo no hubiese podido soportar la película si hubiesen presentado las escenas de una manera diferente o hayan presentado el tema de una manera diferente. Yo Ujú. no la hubiese podido masticar, no la hubiese podido consumir. Entonces, yo aprecio que ellos hayan tocado el tema de esta forma y que hayan trabajado el DB en esta manera para que una persona como yo hubiese podido disfrutar la película. La cosa es que una vez entras en el tema de DB, no importa cómo lo adornes, hay personas que han sufrido de esto en sus casas desde niños, sus mamás, y hay personas que ahora mismo están sufriendo de esto en sus casas. Entonces, pues, eh, ella debía saber que una vez esto se puso en, en el cine, pues muchas personas se iban a sentir identificadas y van a tener unas expectativas. Entonces yo siento que mucho tiempo para elaborar el personaje, mucho tiempo para elaborar todo lo que sucedió y completamente nada de tiempo para hacerle justicia a la decisión de ella Exacto. y hacerle justicia a presentar de manera realista, mucho tiempo para presentar de manera realista el principio y nada de tiempo para presentar la segunda parte después de la ruptura con realismo. Entonces también hay una parte bien importante que me gustaría que abundáramos un poquito cuando hagamos la segunda parte o hagamos otro episodio sobre esta película. Y es que yo siento que, estoy volviendo a la parte cuando ella como que entra en la realización de que ella es una víctima. Yo estaba pensando si ella siempre
si ella también está entrando en la realización cuando la película te lo muestra, si esto es una realización que estás teniendo tú con el personaje mientras ella lo está teniendo, y como yo lo interpreté, no sé si es que así es, como yo lo interpreté es que ella misma, como le enseñaron desde niña a actuar como que nada estaba pasando, que ella misma no había realizado que ella había tenido estos episodios de Didi, que ella misma los había tomado como accidentes y que hay personas que describen esto como una modalidad de A, donde ellos lo presentan como accidente, pero verdaderamente pues es intencional. Como yo también veo esas escenas o esos momentos, es que él es del tipo de, el personaje es un tipo de persona volátil, que como que pasa algo y responde de una manera violenta sin pensar. Entonces, yo tengo unas cuantas preguntas sobre eso, pero no sé, yo creo que pues, también es algo que lo dejan también a nuestra interpretación. Y si no has sufrido de esta situación en tu vida, pues a lo mejor no lo puedes entender. Entonces hay unas partes de él que yo todavía no entiendo y de las escenas y unas partes de ella y de cómo ella tomó esto que todavía yo tampoco no entiendo. Entonces quería saber cuál era su opinión. ¿Ustedes creen que esa es la modalidad de él, de Didi, de presentar las cosas como un accidente? ¿O simplemente él es una persona volátil que simplemente responde de una manera, o el personaje responde de una manera sin pensar y luego entonces lo pone como un accidente? Y ustedes piensan que la realización de ella, cuando te presentan la película y presentan todo, que te das cuenta que no fueron accidentes, ¿esta es ella también teniendo esa realización en ese momento? Y ustedes piensan que eso pasó porque cuando era niña todo se trató como que no estaba pasando. O sea, ¿cuál es su opinión sobre todas estas cosas que mencioné? Y esa es una muy buena pregunta y eso lo vamos a dejar para el próximo capítulo. Y para que las personas también comenten, dejen los comentarios qué ustedes piensan sobre lo que acaba de decir Vi. Dejen sus comentarios, déjenos saber qué piensan. Y nosotros vamos a estar extendiéndonos más en el tema en el próximo capítulo, que vamos a traer otra invitada. Así que vamos a seguir discutiendo este tema. Yo creo que ha sido bastante largo el episodio y nada, nos podemos despedir aquí, ¿no? Gracias por pasar por aquí. Vamos a terminar este capítulo en el día de hoy para darles tiempo a las preguntas que Betsy puso aquí en este episodio. Interesante, es una película que tiene mucha tela para cortar y va a tener mucha tela que cortar de aquí en adelante. Pero queríamos dar nuestra opinión desde el punto de nosotros como espectadores. En mi caso, pues nunca, gracias a Dios, he tenido que pasar por una experiencia de vivir, ni yo, ni pues mi familia cercana. Y pues no tengo mucha experiencia en eso, pero sí desde otras perspectivas de comportamientos de ciertas personas, sí creo que puedo abundar un poquito en otros temas derivados de aquí, de esta película. Pero nada, nos vemos en el próximo episodio para seguir abundando. Gracias por compartir este momento tan bonito con nosotras. Sabemos que es una película con unos temas bien difíciles y hemos hecho todo lo posible por trabajarlos con mucho respeto y con mucho cariño y mucha empatía. Todas nuestras opiniones, claro, están basadas en nuestro criterio personal y no buscan, ¿verdad?, molestar a nadie ni ofender a nadie. Pero pues debemos entender que esto, y nosotros sabemos que pues, es un tema un poquito complicado. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos vemos pronto para continuar hablando sobre esta película. Y gracias por apoyarnos. Y gracias a ustedes por sacar su tiempo para compartir, para ver la película y para compartir este momento juntas. Gracias a ustedes porque están aquí otra semana más. Como si no hubiésemos hablado durante toda la semana, completamente natural y me lo disfruto mucho, así que gracias. Y Gracias. ustedes, los que nos están viendo, no olviden dejar su like y comentar y suscribirse al canal si no lo han hecho. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye.